están todos? Bienvenidos. Iniciamos otra vez Entrevista Verdadera aquí en la red. Vamos a hablar de reforma laboral, también de lo que está pasando con los profesores que tomaron una decisión hace poquito, durante la tarde. Todo esto con el diputado independiente por Magallanes, Gabriel Boric. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gustazo. Diputado, la reforma, usted es parte de la comisión laboral, estuvo viendo la reforma que se votó en la sala, 67 votos a favor, 42 en contra. Usted votó en contra de la reforma. Sí. Siempre lo acusan de votar con la derecha en este caso. ¿A usted le incomoda, y aquí viene en serio, porque yo entiendo que usted no tiene los mismos planteamientos de la derecha, pero le incomoda terminar siendo parte, en este caso, en contra de la reforma laboral o el proyecto de reforma, votando con la gente de RN y de la UDI? Al hueso, inmediatamente. Pero primero no puedo dejar de mencionar que es primera vez que estoy en el canal después de Hora 20. Del término Hora 20. Del término Hora 20 y lo lamentable que es para el periodismo chileno que programas como Hora 20 y también Demasiado Tarde, y entiendo que tenían uno en la mañana también, hayan terminado. Yo sé que no depende del canal, sino que es como la lógica de mercado que afecta en todas partes, y ver cómo el periodismo de calidad se ve como dependiente de la locura del rating es súper lamentable, porque se nota que hace falta programas como eso. Así que no podía sino decirlo, no de calcitinero, pero tratamos de recuperar algo en este espacio. No, y se agradece, pero creo que se nota la ausencia. Dicho esto, sobre la pregunta que me haces, mira, a nosotros en Izquierda Autónoma, este argumento de que cuando uno discrepa o está en contra de los planteamientos de la nueva mayoría, está haciendo el juego de la derecha, nos parece tremendamente infantil, tremendamente pequeño, y lo que nosotros le queremos decir a la gente que arguye ese tipo de afirmaciones es que la política en Chile hoy día ya no es binominal. Acá la discusión no se va a dar solamente entre los partidos de la transición, entre la derecha, la concertación, ahora nueva mayoría, sino que hay fuerzas emergiendo y que por lo tanto nosotros no nos vamos a subyugar o someter a esas lógicas que vienen del pasado. Yo entiendo lo que dice, que no es binominal. Pero en la práctica sí es binominal, porque usted es un voto y sin menospreciarlo o menospreciar el debate que se puede generar, todavía no hay lo suficiente como para inclinar la balanza de una manera distinta, y sigue siendo binominal. Y eso es justamente lo que estamos tratando de romper hoy día en la Cámara de Diputados. Y nuestra pega, y yo siempre lo digo, pero siempre hablo en plural, porque a mí me toca hacer la cara visible de un esfuerzo colectivo mucho mayor, de mucha gente que está trabajando al lado mío. Y por eso voy a continuar hablando en plural. Cuando nos acusan de eso, en el fondo lo que nos están diciendo es que tenemos que seguir aceptando la lógica de avanzar en la medida de lo posible, y cuando esa medida de lo posible es definida por una pequeña élite que viene desde la transición en adelante y que por lo tanto no da cabida a nuevas posturas. De esto mismo acusaron al Partido Comunista durante todos los 90, 2000, antes de que se integrara a la concertación y ahora nueva mayoría, y la verdad que a nosotros nos parece totalmente legítimo tener posturas alternativas. Yo voté en contra del proyecto de reforma laboral porque me parece que es un proyecto que no altera en su esencia las bases del plan laboral que se estableció en 1979 sin ningún tipo de debate. Me parece que es un proyecto que sigue viendo a los trabajadores como un eslabón más dentro del proceso de producción dentro de la empresa. Perdón, diputado, ¿y cómo se entiende que la Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, lo respalde? Dice que es un piso, que esperan que haya más, pero respaldan y lo consideran un triunfo. ¿Es tan malo el proyecto? ¿No se avanza nada? ¿Que es mejor votar en contra? En la Central Unitaria de Trabajadores yo creo que hay visiones divergentes respecto a este tema. Yo hablaba de lo que dijo Bárbara Figueroa, la presidenta. Mi impresión es que, por lo menos con los sindicatos que nos tocó trabajar, o sea, con los que trabajamos nosotros, muchos sindicatos de Magallanes, pero también a nivel nacional, los portuarios, por ejemplo, que han sido actores relevantes en materia sindical a nivel nacional, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la gente de la CUT de Magallanes, de la CUT de Valdivia, lo que nos dice
dice es que esta reforma, ellos no se sienten representados en ella. Y nuestro deber, creemos, es plantear esta postura que está quizás a la que están poco acostumbrados en la nueva mayoría, de que le hagan un contrapunto desde una visión de izquierda. Acá, durante el debate de la reforma laboral, se plantearon dos cosas. Uno, la derecha planteó muy histéricamente, desde mi punto de vista, de que aquí se iba a acabar el crecimiento, de que iba a haber mayor desempleo, de que va a haber desinversión, que es lo mismo básicamente que plantearon... Lo siguen planteando, digamos. Y lo plantearon el 91 con la reforma laboral de Patricio Aylwin, lo plantearon el 2001 también, lo han planteado frente a cada intento, por leve que este sea, de tratar de modificar en algo las bases del modelo. Y por otra parte, la nueva mayoría planteaba con una grandilocuencia que a mí por lo menos me avergüenza, de que este es un día histórico, de que se termina con el plan laboral de la dictadura, y para mí no es lo uno ni lo otro. Esta es una reforma que genera avances dentro de la cancha que otros nos pusieron. ¿Por qué? Y esto es un tema quizás más técnico, por eso yo los invito a revisar nuestra intervención en la Cámara, a ver las páginas de los sindicatos. Pero bueno, que nos marque dónde está para usted. Yo creo que principalmente... el tema principal. Mira, el principal punto del plan laboral del 79 fue en quitarle a los trabajadores su carácter de actor político. ¿Cómo se hizo eso? Reduciendo la negociación sindical a nivel de empresa. Lo que nosotros planteamos es que para tener una discusión en serio sobre reforma laboral había que avanzar en negociación por rama. O sea, por área. Por área de la producción, efectivamente. Que eso es algo que pasa en Chile en algunas dimensiones. Por ejemplo, en la discusión del sueldo mínimo o en la discusión de la negociación del sector público. Pero, sin embargo, el gobierno no se abrió a discutir esto. Esta es una reforma que va a incidir en el 30% de la fuerza laboral chilena. La fuerza laboral chilena hoy día se compone de cerca de 8 millones de trabajadores. Y, sin embargo, esta reforma afecta solamente a quienes hoy día tienen la posibilidad de estar sindicalizados. Y lo que nosotros planteábamos desde Izquierda Autónoma y en conjunto con muchos otros sindicatos y también con Giorgio Jackson y Revolución Democrática, con quienes presentamos indicaciones, es que acá había que avanzar un paso más allá y decir de que la negociación colectiva no tenía que ser solo a nivel de empresa, sino que tenía que ser por rama de la producción. ¿Por qué no quiso? Yo recuerdo que usted, en varias entrevistas que sostuvimos antes, cuando estaba lanzado el proyecto, se planteó esto. ¿Por qué nunca se acogió? O sea, perdón, ¿ahí hay un temor de acogerlo? ¿No estaba en el programa? ¿Es demasiado revolucionario para Chile? Yo entiendo de que el gobierno no acoja propuestas que nosotros planteamos. Yo no soy parte del gobierno y eso es absolutamente entendible. Lo que yo no entiendo es que el gobierno no esté dispuesto a discutir políticamente los fundamentos en los cuales se basa la relación entre trabajo y capital. Que desde nuestro punto de vista están centrados en dónde se ejerce la negociación. Hoy día los trabajadores están absolutamente divididos no sindicalmente, sino en dónde pueden realizar la negociación. Recordemos que esto no solamente sucede a nivel de empresa, sino que en la misma empresa se crea esta figura que es del multiroot, en donde los dividen a lo máximo posible. Y en donde hoy día no hay sindicatos, se hace muy difícil constituir sindicatos. Esta reforma, yo creo que hay que ser justos, tiene avances parciales en ciertos aspectos. Por ejemplo, en el término del reemplazo en huelga. Pero, desgraciadamente, la nueva mayoría, muy consistente con la lógica concertacionista, avanza un paso y retrocede otro inmediatamente. Y establece el fin del plazo en huelga, pero acto seguido genera una figura ad hoc de servicios mínimos en donde finalmente los empleadores, mediante una negociación previa, van a poder realizar reemplazo. Entonces, mira, yo sé que esta es una discusión técnica que al final del día es complicado de explicar en la tele, pero desde mi punto de vista, por lo menos acá la nueva mayoría sigue perfeccionando, haciendo más humano, como decía una trabajadora de Lanchile, una dirigente sindical de Lanchile, sigue haciendo correcciones al modelo implantado de antes, pero no hay una voluntad de transformar la esencia. Acá lo que nosotros decimos es que el problema no son los excesos, no son solamente los excesos, es la esencia del sistema laboral tal como lo planteamos en materia educacional. Eso lo entiendo. Cuando usted decía antes que desde el sector empresarial y un poco haciéndose eco de eso, la misma alianza alega que va a bajar la producción, que va a haber desempleo, en fin, ¿no pasa algo de eso cuando efectivamente se ve amenazada todo el gran empresariado en Chile? Se lo pregunto por estos años, o sea, se iniciaron una reforma, independiente de que si en el fondo se llegó a una buena reforma o no, más allá de eso, se inició un año con la idea de reformas y lo que estamos viendo hoy día es que la producción está por el suelo, hay despidos, pregúnteme a mí, digamos, aquí mismo, hay despidos en distintos lados, entonces
¿No pasa algo de eso? ¿No es una amenaza que realmente existe y que hay que manejar? O sea, es una amenaza que efectivamente existe. Yo no creo que tenga que ver solamente con la voluntad de hacer reformas, sino más bien con el carácter antidemocrático, de poder fáctico, que tiene el gran empresariado de nuestro país. Porque al final del día, cuando Herman von Mühlenbrock o todos estos grandes dirigentes de la SOFOFA, de la CPC, te dicen va a disminuir la producción en Chile, es porque ellos toman la decisión de que eso sea así. Cuando te dicen que no va a haber más, que va a bajar la inversión, es porque los dueños del capital, que están ávidos de generar más riqueza, dicen, bueno, acá no me conviene tanto, mejor me voy a otro país con mano de obra más barata, con menos trabas sindicales, en donde en el fondo sea más fácil ganar más lucas. Acá lo que nosotros estamos diciendo es que en Chile eso ya no puede seguir sucediendo y que tenemos que hacer una redistribución de la riqueza. Y lo que los grandes empresarios, porque acá no quiero meter a todos en el mismo saco, lo que los grandes empresarios tienen que entender es que la riqueza la producen los trabajadores. Ellos son dueños del capital desde mi perspectiva, y esto es una discusión política que es de largo aliento, digamos, de una manera ilegítima. Son dueños del capital de una manera ilegítima, pero su riqueza es producto del trabajo de los y las trabajadoras chilenas. Y hoy día lo que tenemos absolutamente claro, y esto yo diría que es consenso a nivel nacional e internacional, es que la torta está mal repartida. Hoy día el 1% de la población que tiene las mayores riquezas en Chile se lleva la mayor parte de la riqueza que los trabajadores producen. Y vemos día a día cómo trabajadores de las farmacias, como trabajadores del retail, ganan sueldos de miseria en condiciones laborales muchas veces muy precarias. Los trabajadores del Estado incluso, los trabajadores honorarios del Estado, que son la gran mayoría, pese a que la misma ley dice que no debiera ser así, trabajan en condiciones tremendamente precarias. Y el discurso de la derecha, y que desgraciadamente permea también a la nueva mayoría, es que, bueno, si esto no le gusta, puede dar un paso al lado. Diputado, de hecho, hay una serie de estadísticas más. El 70% de los trabajadores chilenos gana hasta 470.000 pesos, y así podemos agregar una serie de estadísticas que está dando vuelta en la red. En fin, usted se siente, y en ese sentido, si la nueva mayoría y la alianza, como usted dice, de alguna manera se van encontrando y se terminan haciendo leyes en la medida de lo posible, ¿cuánto inciden fuerzas nuevas? Está usted, está Giorgio Jackson, pero es 1, 2 en el Parlamento. Pero son 1 o 2 en el Parlamento, pero yo creo que la política no se reduce solamente a lo que pasa en los espacios institucionales. Yo creo pero está el voto. No, está el voto hoy día, pero yo creo que hoy día la sociedad chilena está empezando a empoderarse cada vez más. Eso es un fenómeno a nivel colectivo, a nivel mundial, y en donde entienden de que el Parlamento no es el único espacio donde se realiza política. Y yo veo hoy día, por ejemplo, a la gente, a los trabajadores del casino del Dreams en Magallanes, del casino Dreams, que realizaron hace poco tiempo una gran movilización. A los trabajadores de Correo de Chile, que también realizaron una movilización importante. A los trabajadores, a los mismos profesores hoy día, que dicen, acá las decisiones no las pueden tomar solamente unos pocos encerrados en el Parlamento, porque la política, nosotros también somos parte de ella, y que nos vamos a ver afectados por las reformas, para bien o para mal, por las reformas que se deciden en el Parlamento, son los y las trabajadoras. Y por lo tanto ellos tienen que ser parte importante de la discusión. Y eso en la democracia estrecha chilena, instaurada desde el 90 en adelante, parece cosa de locos. Y lo que nosotros estamos planteando, todavía desde fuerzas emergentes, pero yo creo que cada día vamos a ir creciendo más, es que la política ya no se puede seguir siendo así. No se puede seguir haciendo así. A mí me impresiona la poca capacidad, la poca audibilidad, la sordera que tienen los partidos tradicionales chilenos para entender la tremenda crisis de legitimidad en la que estamos envueltos. Hoy día el Parlamento chileno, nadie le cree. Nadie nos cree. Yo no hablo desde fuera de la política, yo estoy hablando desde la política, con mucho orgullo. Pero creo que los partidos de la transición están profundamente agotados, que los partidos de izquierda en particular dejaron de representar a la clase trabajadora. Yo le diría al Partido Socialista, casi como en términos de mercado, devuelvan la franquicia. Porque ¿en qué consiste ser socialista hoy día? En seguir profundizando las leyes de mercado. Desde nuestro punto de vista no es así. Esa es una posición hoy día minoritaria en el Parlamento, pero yo creo que cada vez más hace sentido en la sociedad chilena. Diputado, revisemos lo que le preguntan las personas que nos están viendo. Por favor. Llega al hashtag mi pregunta, EB por entrevista verdadera. Ella está en el monitor, han llegado hartas preguntas. Jonathan Mura dice, ¿cómo evalúa el funcionamiento de la ex bancada estudiantil en el Parlamento? ¿Respondo de inmediato? De inmediato, sí, porque después sí. van llegando otra y vamos respondiendo así. No existe tal cosa como la bancada estudiantil. Oye, ahí iría un chan. A ver, se les menciona como bancada estudiantil. A usted, pero con Giorgio Jackson, Camila Vallejo, sí. Carol Cariola, no. Pero no. Es una figura creada por la prensa. ¿Y por qué lo afirmo tan categóricamente? ¿Sí? Porque
tanto la Camila como la Carol pertenecen legítimamente y por sus propias convicciones a un partido que es el Partido Comunista, que forma parte de una coalición que es la Nueva Mayoría. Yo soy militante de un movimiento que se llama Izquierda Autónoma, de la región de Magallanes, pero también con presencia a nivel nacional, y no me siento representado por el proyecto de la Nueva Mayoría. Y por lo tanto, el que nosotros hayamos coincidido etariamente en cargos de dirigencia estudiantil durante los últimos años no hace que pensemos lo mismo. Tenemos muchas coincidencias, por cierto. ¿Sintonía tienen o usted no identifica ninguna sintonía? No, yo con la Camila converso permanentemente, con Yorio también converso mucho, con la Carol menos, pero independiente de que tengamos una relación de cercanía, no significa que pensemos lo mismo. Y acá nuestros proyectos políticos en particular, con quienes hoy día están dentro de la nueva mayoría, son legítimamente diferentes. Yo no hago juicios morales por eso. Yo no digo que la Camila o la Carol se vendieron al sistema. No, me parece que son posturas legítimas, pero distintas a la mía. Ahora, se nos reconoce como bancada estudiantil porque fuimos estudiantes en el mismo momento, pero para eso uno podría decir la bancada joven y meter a la gente de la UDI, no sé, a Jaime Belolio, a Diego Paulsen, a, no sé, a Arturo Esquella. Perdón, diputado, es que uno adivinaba una cierta sintonía. ¿Usted no siente que hay, usted dice, yo no le recrimino, entiendo eso, pero ahí no hay ningún puente, no se siente como en pensamiento común o decisiones comunes con la misma Camila Vallejo, Carol Cariola? No, o sea, ellas toman las decisiones en función de lo que discuten en el interior de su partido, que insisto, es tremendamente legítimo. Yo respeto profundamente al Partido Comunista, tanto por su historia, principalmente por su historia, digamos, más que por lo que están haciendo ahora. Pero perdón, y ahora no lo respeta, o sea, porque están dentro de la nueva mayoría. Yo quiero dejarlo muy claro. Yo respeto al Partido Comunista, tengo un respeto por quienes hoy día realizan política en momentos muy difíciles para hacer política, independiente del lugar en que sean. Pero no me siento representado por las posiciones políticas que están defendiendo. Y me imagino que si le preguntaras a la Camila o a la Carol, ellas no se sentirían como... Por ejemplo, yo voté en contra de la reforma laboral por los argumentos que escribía antes y que lo pueden ver también en nuestra página o en YouTube, si lo buscan lo van a encontrar. Y me imagino que ellas no se sienten representados con la votación que se dio ayer. Entonces, pensar de que solamente por tener la misma edad y por haber sido partícipes de un movimiento en el que seguimos teniendo muchas cosas en común. Sí, pero el rostro de una época común. De una época común, tenemos exactamente la misma idea. Me parece que... reducir la complejidad de la política. Ahora, yo insisto, yo creo que en ciertos temas, por ejemplo, en materia educacional, uno tiene que entender de que las diferencias a veces son más pequeñas de las cosas que nos unen. Y por eso, para mí, lo fundamental sigue siendo lo que está planteando el movimiento estudiantil hoy día. Y yo esperaría que todos estemos en esa línea, quienes defendimos esas posturas en su momento. Quería aprovechar de llevarlo justo a ese terreno. Hoy día los profesores tomaron una decisión que es continuar con el paro, pero sí acogieron una serie de propuestas de reforma que emanó desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que el mismo Ministerio de Educación de alguna manera aprobó, en general todavía. ¿Cómo siente que ha marchado la reforma educacional, pero específicamente lo que tiene que ver con la carrera docente? A ver, yo creo que respecto a la carrera docente hay dos dimensiones para evaluar el conflicto. Uno es el contenido, en donde podemos discutir el detalle después, pero yo creo que acá hay un problema de la comprensión de cómo se hace política, que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que ha generado una crisis de confianza que hace muy difícil poder dialogar. El gobierno creyó durante mucho rato que por el solo hecho de sentarse con los profesores en una mesa y después, al final del día, terminar haciendo lo que ellos quisieran, sin incorporar lo esencial de las demandas de los profesores, era suficiente para que los profesores apoyaran. O sea, conversar, pero no necesariamente tomar las propuestas. El diálogo para la foto. El diálogo para la foto. Y por lo tanto, cuando los profesores democráticamente hacen una consulta a sus bases, no solamente a los que están en el colegio, sino también más extendido a ellos, y tiene un 97% de rechazo al proyecto de carrera docente, significa que tienes un problema previo, de que el gobierno no ha tenido la capacidad de convocar a quienes... en este caso los profesores, pero yo lo llevo más allá en el marco de la gran reforma educacional, a quienes queremos reforma, porque queremos una reforma estructural de la educación chilena, pero no estamos dispuestos a cualquier cosa. Y acá los profesores han planteado de que se requiere un sistema que incentive la colaboración por sobre la competencia, en donde no haya agobio laboral, en donde no se base la evaluación en la desconfianza, porque los profesores, y acá, esto me interesa decirlo muy claro, para toda la gente que está viendo, se ha hecho un mito con los profesores que le hace un tremendo daño. ¿Qué cosa? ¿Una caricatura? Una caricatura. ¿Qué cosa? De que los profesores no quieren evaluarse. Y a partir de eso se genera la idea de que los profesores son flojos, de que los profesores son chantas, y eso no es así. Los profesores, en todo Chile,
están totalmente disponibles para evaluación, porque los profesores, ellos mismos te lo dicen a cualquier lugar donde vas, quieren evaluarse. Y acá, incluso, disculpa que lo haga, pero interpelar públicamente a figuras que tienen un espacio en el rol público, a Matías del Río, que en Tolerancia Cero dio un discurso... El periodista Matías del Río en Tolerancia Cero, en la última edición de Tolerancia Cero, dio un discurso tremendamente estigmatizador en contra de los profesores, como que los profesores no querían evaluarse y no iban a aceptar nada. Eso no es así. Cuando tú conversas con los profesores en cualquier liceo municipal de Chile, te dicen: nosotros estamos totalmente disponibles para evaluaciones que nos sirvan para mejorar la calidad, pero que tengan que ver con la realidad en la que yo vivo. No que unos expertos del Mineduc, que nunca han hecho clases en un aula, te digan: bueno, esto es lo que tú tienes que hacer, cuando en la práctica la cosa es muy distinta. Diputado, sí, bueno, esto está en discusión, ¿eh? Y no se ha definido todavía el proyecto en sí. De hecho, se va avanzando de a poquito, a propósito que ya se lanzó un proyecto y lo primero que pedían los profesores era que se retirara ese proyecto. Sí. Si se mantiene más o menos estas bases, ¿usted también votaría en contra? A ver, mira... Yo creo que, te insisto, este problema tiene dos dimensiones, tanto de contenido, pero primero de cómo uno entabla diálogo con los actores sociales. Porque... Perdón, por lo que entiendo de lo que usted me dice, con esto de establecer un diálogo, que es como para la foto, sería un proyecto no legítimo porque no recoge lo que dicen los profesores. Ese mira, es su argumento, ¿no? Ese es mi argumento, pero déjame explicarlo un poquito más, porque muchas veces eso también se presta para equívoco. ¿Quiénes van a ser los que vivan las consecuencias del proyecto de carrera docente? ¿Quiénes son los que saben de mejor manera cómo es educar en Chile hoy día? Y estamos hablando de los colegios municipales y que después se va a extender a los particulares subvencionados. Son los mismos profesores. Entonces, la gente que, desde mi perspectiva, hace juicios morales respecto a los profes, le falta harto conversar con profesores para que sepan cuál es la realidad en que viven. Entonces, a mí me es muy difícil aprobar un proyecto que la gente que va a vivir sus consecuencias rechaza. Ahora, yo creo que se ha avanzado sustantivamente a partir de la movilización de los profesores, que yo saludo, en mejorar el proyecto. Y ahora los profesores tuvieron asamblea hoy día, tomaron una decisión en donde valoran el acuerdo al que llegó la Comisión de Educación. Entiendo que tienen una nueva asamblea el miércoles y esto acaba de suceder. Entonces, lo que a mí me corresponde es primero conversar con ellos, conversar con la directiva del Colegio de Profesores, con todas las visiones que existen dentro de la directiva, porque no es unívoca, y en función de eso tomar una decisión. Pero yo... O sea, todavía no tiene la decisión tomada. Es que yo no me formo, mi convicción yo no me la formo solamente como escuchando a la prensa o conversando con mis amigos, sino con los actores sociales que viven en carne propia las reformas. ¿Perdón, los diputados hacen eso? Mira, yo creo que los partidos de la transición hace rato dejaron de ser representativos de las fuerzas sociales que ni siquiera, o sea, de la gente que vive la política, digamos, que vive las consecuencias de la política. Y, o sea, cuando un parlamento tiene menos de un 15% de aprobación, cuando todos estamos en tela de juicio, todos, me incluyo, es porque algo se ha hecho mal en este rato. Entonces, pensemos un poquito fuera del cuadro clásico del modelo que hoy día tenemos y tratemos de entender. ¿Por qué? Yo lo digo además con cercanía, porque yo estoy en el Parlamento hace 1 año y medio. Tratemos de entender qué es lo que piensa la mayoría de la sociedad chilena respecto a la política. Y no sigamos pensando de que en el Parlamento, en el gobierno o en los técnicos, que son muy valiosos, por cierto, en su mérito, están todas las respuestas. Hay que escuchar más a la sociedad. Más democracia es escuchar más, incorporar más. Y por lo tanto, yo no me siento en condiciones de votar una reforma de la carrera docente si esta no cuenta con la anuencia mayoritaria de los mismos profesores. Diputado, voy a ir a eso en un ratito, pero se me quedó algo pendiente de la reforma laboral. Por favor. Ahora que empieza el detalle a verse en la Cámara, bueno, con todo el trámite... No, ya fue el detalle. Ya fue el detalle, ya pasó todo lo de la Cámara, que no hay más o sea, después influencia. ahora va al Senado, después vuelve al tercer trámite. Si se cambia, vuelve al tercer trámite, pero eso es aprobar o no. Entonces ya usted ahí dio su voto, no hay más. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Trabajo discutimos durante cerca de 3 meses, donde yo creo que se dio una discusión muy rica, porque se escucharon a diversos actores y es paradójico que la mayoría de los sindicatos que fue a exponer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados planteó, por ejemplo, la negociación por rama, planteó de que para los que estén interiorizados en el debate, los servicios mínimos tenían que ajustarse al estándar de la OIT, que el IPC, y esto es un tema muy sentido por los trabajadores, el piso mínimo de la negociación colectiva tenía que incluir el IPC. ¿Qué es el IPC? El valor del dinero. Cuando el IPC, cuando la inflación sube, los trabajadores se empobrecen. Sí. Lo que nosotros planteábamos es que eso se incluyera en la negociación colectiva. El gobierno no estuvo dispuesto a eso. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros tratamos de plantear, no fuimos escuchados y por lo tanto no nos sentimos representados por esa reforma. Ahora,
el trámite en la Cámara de Diputados se terminó, ahora pasa al Senado y después si es que hay modificaciones en el Senado, vuelve de vuelta solamente para discutir las modificaciones que se hicieron. Vamos a otra pregunta que llega al Twitter, al hashtag. Mi pregunta, EB por entrevista verdadera. ¿Tienes problemas legales, como dijo un diputado UDI, de que eres mechero por un caso de la justicia que tuviste? Lo pregunta Marcelus Maximus. Sí, esto yo lo comenté también justo en este canal. El año 2009, en una actitud equivocada, junto con un grupo de amigos, me robé una promo. Perdón, ¿una promo es? Una promo, una botella de pisco con Coca-Cola, a los 19 años, y me tomaron detenido como corresponde a cualquiera que cometa un delito, cosa que los parlamentarios parecen hoy día no entender. Pasé la noche en cana y por pasar la noche en cana se me aplicó principio de oportunidad y no creo que por eso se diga que tenga problemas legales. Ahora, es bien chistoso de que algunos parlamentarios de la UDI traten de equiparar eso a recibir cientos de millones de pesos o incluso la nueva mayoría, también en el caso Sokimich, con los problemas de vínculos con el empresario que tienen. ¿Fue Gustavo Afún porque se refería a un diputado de la UDI que te trató de mechero, efectivamente, en Twitter? Gustavo Afún, yo creo que es bien... a ver cómo plantearlo, no, ¿para qué elegantemente? Gustavo Afún representa lo peor de la política chilena, porque el tipo es diputado por la Florida, pero sin embargo viaja casi todos los fines de semana con pasajes de la Cámara a Temuco para hacer campaña senatorial por un lugar de donde no es representante. Tiene puesto carteles también. Tiene puesto carteles, bueno. Y una vez me dijo por Twitter como tú debieras inhabilitarte en temas de delincuencia porque una vez te pillaron siendo mechero. Y le dije, ok, yo me inhabilito en eso y ustedes los de la UDI se inhabilitan en todo lo que tenga que ver con bancos, seguros, universidades, AFP, empresas, etcétera. Entonces... Mira, Penta, bueno, Penta, Universidad del Desarrollo, no sé, toda la amalgama de intereses que tienen en eso. Yo no tengo intereses privados en la función pública que ejerzo, cometí un error voluntario. Digamos, fue decisión consciente mía a los 19 años, pagué por eso como corresponde y no tengo ninguna vergüenza en decirlo porque son... Perdona, no quiero seguir metiendo el dedo a ella, pero fue una choreza. Una choreza cabros chicos y me equivoqué, pagué y... Pero la pelota no se mancha, no sé. No, otra pregunta, hashtag mi pregunta, EB por entrevista verdadera. Ana María Tapia ya nos dice su opinión respecto al ultimátum que le dieron al senador Navarro CL, sus colegas senadores por entregar una nómina con los aportes que supuestamente recibieron senadores y que habría sido por parte de las pesqueras a propósito de la ley de pesca. A ver, me parece súper vergonzoso y da cuenta de la poca capacidad auditiva que tiene el Parlamento hoy día. Porque, ¿qué fue lo que hizo Navarro? Independiente de las opiniones que uno pueda tener respecto al senador Navarro, o sea, porque ahí uno puede cuestionar cosas, pero lo que hizo Navarro a mí me parece muy valorable. Fue pedirle a todos los senadores que tenían aportes reservados que dijeran si es que alguno de esos aportes reservados había venido desde las empresas pesqueras durante la tramitación de la ley de pesca. Y por eso algunos le hicieron la cruz y dijeron te vamos a sacar de la vicepresidencia. O sea, primero, la mayoría de los parlamentarios sabe de dónde vienen sus aportes, los aportes reservados. Los reservados. No sé si todos, no sé si el total de sus aportes, pero por ejemplo, un tipo como Felipe Kast, diputado por Santiago Centro. En su campaña, el 99%, con datos del CERVEL, de sus aportes fueron aportes reservados. Es absolutamente imposible planificar una campaña si es que uno no tiene más o menos claro cuánto va a gastar o de dónde va a sacar dinero para ello. Felipe Kast, como muchos otros parlamentarios, tiene absolutamente claro de qué empresas provenieron esos aportes. Y lo que pide Navarro ahí es que si alguno sabe, como Jaime Orpiz, por ejemplo, que tenía absolutamente claro que Corpesca le había aportado, lo digan y por lo tanto se inhabiliten en la discusión que se viene respecto a la vigencia de la ley de pesca. Y a mí me parece del todo razonable. Y que hagan un show así como nos estás tratando de delincuente, bla, 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 es no entender nada de lo que está pasando en Chile y por lo tanto yo respaldo esa petición y ojalá todos quienes recibieron aportes reservados y que tengan conciencia que hay muchos que la tienen, no todos, pero hay muchos que la tienen, de dónde recibieron un aporte, que lo digan. Para dejar claro esto, además, en nuestra campaña en Magallanes no recibimos ni un peso de aporte reservado. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Beatriz. Vamos ahora a un resumen de noticias.